Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a discutir un tema de estas noticias positivas que no siempre se discuten, que es el enorme desempeño que está teniendo México en los mercados exteriores, en particular en Estados Unidos. Lo que nos distingue de otros países de la región es que no dependemos de las materias primas, y no solo eso, sino que estamos pudiendo competir cada vez mejor en el mercado de los Estados Unidos. Hace una semana se publicó el dato para el primer trimestre de este año y México desplazó a Canadá como el segundo más importante proveedor de mercancías del extranjero en Estados Unidos, solo por debajo de China. Y para hablar de este y otros temas, tenemos un invitado que conoce muy bien y que además es activo en que esto suceda bien, que es el director del Banco de Comercio Exterior, Alejandro Díaz de León. Bienvenido, Alejandro. Carlos, un gusto estar contigo, Federico también en su programa. A ver, sí, realmente es una buena noticia, es que todos cayeron y nosotros simplemente seguimos la inercia. Bueno, Canadá pues, exporta mucho petróleo más que nosotros, el precio colapsó y lo que explica realmente nuestro mejor desempeño es que al otro le fue peor, o sí estamos ganando mercado. Yo creo que son las dos. Sí estamos ganando mercado. Yo creo que México ha hecho bien en enfocarse en un sector externo en el que no buscamos pues el tema de las materias primas, los famosos commodities. Otros países emergentes se han concentrado mucho en esos sectores. México, desde el Tratado de Libre Comercio, se ha buscado definir como una economía que se inserta de manera plena en la economía global, buscando una industrialización e incursionar en el mercado de la manufactura, y lo ha hecho con éxito. Y yo creo que si bien hace algunos años podían criticar que México no crecía a la tasa de otros países emergentes, pues ahora no cabe duda que la estrategia de mediano y largo plazo ha sido la correcta en términos de buscar consolidar una fortaleza manufacturera y que México se ha visto como la economía emergente de Norteamérica y que ese rol pues realmente la distinga como un centro logístico y manufacturero para la región. Hace relativamente poco tiempo presentabas en la entrega de los premios de la revista de Comercio Exterior unos datos que son realmente asombrosos de la velocidad, del vértigo con el que esto ha modificado al país. Como hace medio siglo, pues esto no era un país que pretendía tratar de incursionar en algún mercado con algodón y con productos minerales, con muy poco valor agregado. ¿Y cómo ha evolucionado esto? ¿Podrías hacer así como 2 o 3 cortes de caja de dónde estamos parados? Sí, en 1950, y la cifra ahí que dábamos era de menos de 500 millones de dólares de exportaciones en todo el año, y básicamente eran 3 productos, era café, algodón y pescado. Y digo que eso ilustra que era pues, principalmente los bienes primarios, y en ese entonces ni siquiera era el petróleo. Después, obviamente, en 1968, la cifra que se reportaba era de 1.180 millones de dólares de exportaciones en todo el año, y eso es básicamente lo que se exporta hoy día en un solo día de todo el año. Y después se pasó la parte del petróleo, y esa ya también quedó atrás. Son las 3 etapas. Podemos ir primero los bienes primarios, sobre todo mucho agropecuario, después la parte donde el petróleo dominó, y actualmente donde es las manufacturas. El petróleo, que llegó a ser en los 80 del orden del 67% de las exportaciones totales, hoy en día representa el 7%. Y realmente la manufactura más del 90%, y es pues con mucho el elemento más importante, y donde también hay un componente de valor agregado mucho mayor. Y en diferentes sectores de la manufactura también ha habido un cambio. Yo recuerdo que hace unos 10 años, 12 años, el tipo de automóvil que se construía en México era un automóvil sedán, austero, pequeño, y hoy en día las principales armadoras tienen coches de lujo y camionetas de gran calado que se arman en México. Obviamente no queremos el modelo maquilador. Lo que estamos buscando es insertarnos en las cadenas globales de valor, y que cada vez un porcentaje mayor de estas cadenas y de este valor agregado se realice en México. Actualmente, y hay todo un debate si esto es acerca de valor agregado o contenido nacional. Yo creo que la cifra más adecuada es alrededor del valor agregado, y está al orden del 40%
de las exportaciones tiene un valor agregado en México. ¿Y cómo era hace 10 años? Era un porcentaje mucho menor, era realmente un modelo mucho más cercano a la parte ¿Y un maquiladora. país como China, cuánto de sus exportaciones tendrán un valor agregado nacional? Ahora, China es diferente a México en el sentido de que China exporta bienes terminados. México y Estados Unidos, la verdad es que producimos juntos. Cuando uno ve, por ejemplo, de todas las exportaciones de México a Estados Unidos, el 40% tienen contenido del propio Estados Unidos. Esa misma cifra para el caso de China y Estados Unidos es 4%. Entonces, realmente México y Estados Unidos somos socios en la producción industrial, en particular manufacturera, y China es más bien un vendedor de productos terminados. Ahora, a los mexicanos jóvenes, pues si tú les preguntas, les va a parecer lo más natural del mundo que México tenga un surplus, una ganancia, un superávit con los Estados Unidos, y que no es menor, estamos hablando de 50, 60 mil millones de dólares. Y les parece lo más normal del mundo que esto sea así y que, digamos, puedan ir a comprar las pantallas de televisión, que muchas son hechas en México, pero hay otras que no, que puedan ir a comprar vinos chilenos y que el mercado esté abierto. ¿Cómo le explicarías al joven mexicano que la potencia del comercio exterior es lo que ha hecho posible también el cambio de la vida interna de los mexicanos? Yo creo que ese es un punto muy importante. De hecho, yo creo que México, a principios de los 90, busca definirse de una manera diferente para, por un lado, evitar las crisis recurrentes. Sabemos que en los 70s y en los 80s tuvimos un entorno macroeconómico y en general, al ser una economía relativamente cerrada y con una exportación en un solo producto, que era el petróleo, pues muy vulnerable a riesgos y choques del exterior. La decisión que se toma a principios de los 90 transita por dos. Una, evitar crisis recurrentes y dos, diversificar los productos mexicanos e insertarnos de manera plena en el mundo. Creo que esto hace mucho en términos de no solo la parte del comercio, sino al final del día hasta las instituciones tienen que empezar a parecerse. No es nada más vender el producto, sino obviamente en el Tratado de Libre Comercio hay varias reglas del juego que deben de ser vigiladas en los países y eso va induciendo una manera de pensar. Y yo creo que ahorita es muy importante, creo que es muy claro que, por ejemplo, en términos macroeconómicos nadie cuestiona la ventaja de tener una economía ordenada, finanzas públicas ordenadas y no tener una situación tan riesgosa como la de los 70s y 80s. Y también cada vez más se ve un valor de la economía mexicana el tener esta estrategia de crecimiento y de diversificación hacia el exterior. Ahora, es una muy buena noticia. Nuestro gran superávit es con Estados Unidos, con el resto del mundo en general tenemos déficit, en el extremo el déficit comercial gigantesco que tenemos con China. Pero esto depende de que podamos seguir exportando nuestros productos a Estados Unidos. ¿Y si gana Trump? Es curioso que esa pregunta también algunos inversionistas nos la han hecho. Y yo creo que en primer lugar tenemos que hacer un debate informado al respecto. Este dato que comentábamos de que realmente México y Estados Unidos producimos juntos más que vender productos terminados, es un dato muy poderoso. Y a lo mejor a alguien que observe sin mucho cuidado las cifras de déficit o de superávit, pues puede decir, bueno, aquí hay algo que hay que corregir. Estamos perdiendo porque tenemos un déficit. Aquí hay algo que hay que corregir, pero cuando se ve con detalle, pues realmente muchas empresas estadounidenses producen en México y de hecho son competitivas en el resto del mundo y exportan al resto del mundo, en parte porque tienen la posibilidad de construir parte de sus productos o ensamblar parte de sus productos en México y eso los hace mucho más competitivos. Entonces, el primer punto sería informar en mayor medida el debate y en segundo, yo creo que al final del día es muy claro que hasta geográficamente la cercanía de México a Estados Unidos y a Canadá hace que realmente sea un mercado al cual debemos de cuidar y de tratar de defender los beneficios de largo plazo del comercio. Normalmente en el comercio siempre es fácil identificar a uno, dos o tres de los que pierden con el comercio y difícil de identificar muchas veces a los miles que ganan con el comercio, porque es muy fácil ver la empresa que cerró y es muy difícil atribuir los nuevos empleos que se generan en otras dimensiones. Yo creo que en una economía global las ventajas
entre México y la complementariedad con Estados Unidos son muy notables y yo creo que ese argumento debe prevalecer. Mucho se habló del carácter complementario de nuestras economías, tú lo acabas de mencionar, y hay un sector que nos está dando, diría yo, una sorpresa, que es el agropecuario. Estamos exportando productos que podemos hacerlo, estaban ahí como dormidos, y suben las exportaciones. ¿Qué otro de estos sectores ves en el horizonte? Yo creo que en la manufactura y en particular aeroespacial ofrece una gran oportunidad para México. Hay una gran demanda por aeronaves, de hecho el tráfico y la demanda por aviones ha subido de manera muy notable, sobre todo en Asia ha habido un crecimiento muy importante y demanda por este tipo de pasaje hay una oportunidad muy importante para México. A México ya se le percibe como un productor de manufactura de alta calidad que ha podido tener cada vez más lugares a lo largo del país donde empieza a haber manufactura aeroespacial. ¿Cuánto exportamos de aeroespacial? Como 5 o 6 mil, ¿no? Más o menos. Sigue siendo chico. Es chico, pero es creciente. Sí. Y sobre todo estamos viendo, y nos toca verlo en Bancomext, porque también mucho de lo que hacemos es naves industriales. Hemos apoyado en la historia más de 1,000 naves industriales que tienen más de 2 millones de empleos directos en estas naves industriales. Y estamos viendo algunas que están queriendo duplicar el tamaño de planta porque han tomado la decisión de que algunas de las hélices o el aspa de las turbinas van a cerrar 2 plantas en otros lugares en el mundo y van a consolidar la producción en México. Y de hecho tomaron la decisión de que todo lo que no es militar, que eso tiene que estar en Estados Unidos por algún tipo de regulación, lo van a estar produciendo en México. Entonces, noticias de este tipo que confirman que hay una gran oportunidad en la parte aeroespacial y que debemos tratar de aprovechar. Bueno, pues esto también está ocurriendo en México. Tiene usted muy buenas noticias. Vive usted en un país que se está mostrando y se está mostrando al mundo como una potencia exportadora. Esto llevó tiempo y hoy estamos cosechando y es importante decirlo. Y consolidarlo, ¿no? Y consolidarlo. Hay mucho por andar, pero hay buenas noticias en el escenario de hoy, para no... Sí, yo creo que los datos recientes confirman que la estrategia era la adecuada y que debemos de continuar. Pues Alejandro, mil gracias por haber estado con nosotros. Al Esperamos contrario. volverte a ver por aquí. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Nos vemos la próxima en Primer Círculo.